Miren, en enero de 2026, el mundo como lo conocíamos cambió. Y cambió rapidísimo. En solo 3 semanas, un giro geopolítico, vaya, dramático, reescribió por completo las reglas del juego. Acompáñame a desglosar cómo fue que pasó todo esto. ¿Qué pasaría si el orden mundial, así como lo conocemos, se hiciera pedazos en, ¿qué les digo?, menos de un mes? Piénselo. Alianzas que se rompen, intervenciones militares sin rodeos y la diplomacia. Bueno, la diplomacia se hace a un lado para darle paso a la fuerza bruta. Y no, esto no es el guión de una película. Es exactamente lo que pasó en enero de 2026. Ok, para entender bien este nuevo escenario, vamos a ir por partes. Primero, veremos cómo fue que el mundo cambió en enero. Luego, vamos a definir la doctrina que le dio forma a todo esto. De ahí, nos pasamos a dos casos clave, Venezuela y el Ártico, para verla en acción. Después, analizaremos la respuesta del resto del mundo. Y al final, vamos a descifrar cuáles son, pues, las nuevas reglas del poder. Venga, empecemos. Lo primero que salta a la vista es la velocidad. Una velocidad de locura, de verdad, con la que pasó todo. Estamos hablando de que en apenas 3 semanas, dos crisis que parecían no tener nada que ver, redefinieron por completo la política exterior de Estados Unidos. A ver, fíjense en la cronología. El 3 de enero, ¡pum!, capturan al presidente de Venezuela en Caracas. Un par de días después, instalan un nuevo gobierno. Y para el 22, la tensión ya se había movido miles de kilómetros, hasta el Ártico, con Estados Unidos amenazando económicamente a sus propios aliados de la OTAN. O sea, dos frentes, dos crisis que se juntaron y remodelaron el tablero global en cuestión de días. No de años, de días. Ahora, uno podría pensar que fueron eventos aislados, ¿no? Reacciones a crisis distintas. Pero no, nada de eso fue al azar. Todo esto formaba parte de una nueva y muy agresiva política exterior estadounidense, la que se conocería como la doctrina Monroe. ¿Y qué es exactamente esta doctrina Monroe? Bueno, piensen en ella como una actualización, pero mucho más agresiva y directa de la vieja doctrina Monroe. Si la original buscaba mantener a los europeos fuera, esta nueva doctrina es totalmente proactiva, dominante. El objetivo es clarísimo, hegemonía total, controlar los recursos y la seguridad del hemisferio occidental y punto. El cambio es radical, de verdad. Miren la tabla. Pasamos de una lógica de no se metan aquí a una de esto es nuestro y punto. Se deja atrás la diplomacia como herramienta principal y se adoptan las operaciones especiales y la guerra económica. Y aquí viene lo más fuerte. La soberanía de los países vecinos ya no es algo sagrado, se vuelve condicional. Depende de si le sirve o no a los intereses de Estados Unidos. Y para que no quedara ninguna duda, lo pusieron bien claro con una frase que se publicó en redes sociales oficiales, así sin filtros. Este es nuestro hemisferio, así en mayúsculas. Un mensaje que no era solo para los vecinos, era un aviso directo para rivales como China y Rusia. Básicamente, les estaban diciendo, su presencia aquí ya no se va a tolerar. Muy bien, ya que entendimos la teoría, vamos a la práctica. Veamos el primer gran ejemplo de esta doctrina en acción. Nos vamos a Venezuela, a la llamada Operación Resolución Absoluta. Aquí es donde vimos el brazo militar de la doctrina en todo su esplendor. Fue una operación de manual, de esas que parecen de película. Chequen los pasos. Primero, ¡zas!, ciberataques y bombardeos de precisión para dejar ciegas las defensas venezolanas. Después, helicópteros infiltran a los equipos de élite, la crema innata. Su misión, ir directamente al complejo presidencial y capturar el objetivo. Y finalmente, la extracción. Se lo llevan a Estados Unidos para que enfrente cargos. El plan era clarísimo, un golpe rápido y limpio para decapitar al régimen, sin meterse en una guerra larga. Ahora, oficialmente, el discurso era sobre restaurar el orden y sacar a un narcoterrorista. Pero si vemos el resultado real, la historia es otra. No se instaló una democracia, sino a una autócrata pragmática, alguien con quien se podía negociar. ¿Y para qué? Bueno, la respuesta es simple y directa: asegurar el control del petróleo venezolano. El objetivo no era ideológico, era puramente transaccional. Ok, ya vimos el poder militar. Pero la doctrina Monroe no es solo eso. Ahora vámonos al Ártico, a Groenlandia, para ver el otro lado de la moneda, el músculo económico y diplomático. Y aquí lo interesante es que esta presión no se usó contra un adversario, sino contra los propios aliados. ¿Y por qué tanto alboroto por Groenlandia? Bueno, no es solo por la idea aquella de comprar la isla. Hay razones estratégicas de muchísimo peso. Primero, defensa. Es el lugar perfecto para un nuevo sistema de defensa contra misiles hipersónicos. Una especie de cúpula dorada. Y segundo, y quizás más importante a largo plazo, los minerales. Groenlandia está sentada sobre una mina de oro de tierras raras, esenciales para toda la tecnología moderna. Expulsar a China de ahí y asegurar esos recursos para Occidente era crucial.
Entonces, ¿cómo consiguieron lo que querían? Pues con una amenaza directa y muy clara: aranceles. Y como ven en el gráfico, no eran cualquier cosa. Un 10% para empezar en febrero, con la amenaza de subirlo a un 25% en junio. Un arma económica apuntada no a enemigos, sino a socios cercanos de la OTAN. Todo para forzar una concesión geopolítica. 8. Pensemos en ese número por un momento. 8 aliados de la OTAN. No se anduvieron con rodeos. Amenazaron a 8 de sus socios militares más importantes. Esto demostró algo que dejó a muchos helados. Una voluntad de fracturar la alianza si era necesario para conseguir sus propios objetivos. Unilateralismo puro y duro. Claro, una movida tan agresiva iba a tener consecuencias. Entonces, ¿cómo reaccionó el resto del mundo? ¿Qué hicieron las otras potencias frente a esta nueva postura de Estados Unidos? Porque una cosa es segura, todos tuvieron que adaptarse y tuvieron que hacerlo muy, muy rápido. En Europa, la respuesta fue sorpresivamente fuerte y unida. Sacaron su propia arma económica, una cosa llamada instrumento anticoerción. Básicamente es una bazuca económica diseñada para responder a este tipo de intimidación. Con esto, los europeos dejaron claro que si Estados Unidos quería hablar el lenguaje del poder económico duro, ellos también sabían cómo hacerlo. Fuera de Europa el panorama fue más variado. En América Latina, por ejemplo, hubo división. Países como Brasil y Colombia condenaron lo de Venezuela, pero con la boca pequeña por miedo a represalias. Y China y Rusia, curiosamente, sus críticas fueron bastante moderadas, casi como reconociendo que ese era el patio trasero de Estados Unidos. México, por su parte, jugó un doble juego muy interesante. Por un lado defendía la soberanía, pero por el otro, y muy calladito, extraditaba a narcos de alto perfil. Pragmatismo puro. Bueno, después de ver todo esto, llegamos a la parte final. Vamos a juntar todas las piezas. ¿Qué aprendimos? ¿Cuáles son las nuevas reglas del juego en esta era que, increíblemente, se inauguró en solo 3 semanas? A ver, si algo queda claro, es esto. Primero, la soberanía ya no es absoluta, ahora es condicional. Para los vecinos de Estados Unidos depende de si sus intereses se alinean o no. Segundo, la OTAN se vuelve transaccional. Ya no es todos para uno y uno para todos incondicionalmente, ahora es más como una negociación. Y tercero, y esto es clave, los recursos naturales, los minerales críticos, son ahora un motivo legítimo para ir a la guerra. En resumen, las viejas reglas simplemente ya no aplican. Estamos en un mundo de realismo puro y duro, donde la geografía y los recursos lo son todo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que de verdad encapsula el dilema de esta nueva era. Con todo lo que hemos visto, ¿la soberanía es todavía un derecho inherente de cada nación o se ha convertido en un privilegio que se otorga o se quita? Una pregunta bastante fuerte para reflexionar sobre el futuro del orden mundial, ¿no creen?